Hola niños, hoy es lunes 14 de septiembre y hoy toca rendir homenaje a nuestro lábaro patrio. Después de este pequeñísimo acto cívico, muestro en tu pantalla algunas de las efemérides más destacadas de esta semana. Como te podrás dar cuenta, esta semana es una semana de muchas festividades en nuestro país y es por eso que tengo varias efemérides destacadas, empezando por un 14 de septiembre, pero de 1813, en donde se inaugura el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Morelos pronunció el discurso inaugural, seguido de Juan de Nepomuceno Rosáins, quien dio lectura a este documento tan importante que es Los sentimientos de la nación. Un 15 de septiembre, pero de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. En ese mismo día, pero de 1830, nace José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, en Oaxaca. El 16 de septiembre, que seguramente tú ya conoces esta fecha, es el aniversario del inicio de la independencia de México en 1810. Aquí te va un dato muy curioso que seguramente tú habrás escuchado por ahí. La madrugada del 16 de septiembre es la fecha exacta en la cual se dio el grito de independencia, el famoso grito de independencia por parte del cura Miguel Hidalgo. Hay una anécdota que dice que Porfirio Díaz cambió la fecha al 15 de septiembre para celebrar o para que coincidiera con su cumpleaños. Pues esto, mis queridos niños, es falso. La fecha del 16 se pasó al 15 de septiembre desde el primer presidente de México, el cual fue Guadalupe Victoria, con la razón o con el propósito de alargar la fecha o alargar las festividades para este día que se celebra el inicio de nuestra independencia, ya que las personas vivían muy lejos y recordemos pues que no tenían vehículos, no tenían carros, no tenían trenes, nada de eso. Entonces se extendió la festividad para que se alcanzaran a aglomerar, a juntar y poder celebrar juntos 15 y 16 de septiembre. Este es un dato para que no olvides que la fecha exacta del grito de Dolores o de este famoso llamado del cura Hidalgo fue la madrugada del 16 de septiembre. Por otra parte, tengo otra fecha destacada que es el 19 de septiembre, en donde recordamos con mucho respeto a las víctimas del terremoto de 1985 y del 2017. Recordamos también la acción heroica de todos los mexicanos que salieron a apoyar al pueblo en ese momento de desastre. Para seguir y concluir con este acto cívico, te presento algunos de los trabajos destacados de esta semana, felicitando a estos niños por su gran mérito, su gran esfuerzo, sobre todo porque hay niños que se han incluido a esta lista y hay otros que se siguen manteniendo en esta lista. Muchas felicidades, chicos, por su esfuerzo, sigan así y los demás echarle muchas ganas para que puedan aparecer en este pequeño acto cívico. ¿Recuerdas que en clases anteriores veíamos los textos literarios y entre esos textos estaban los textos narrativos en donde veíamos la leyenda, los mitos, el cuento, las fábulas y todo este tipo de texto que nos relataban de alguna forma historias o sucesos, algunos ficticios, otros con parte de la realidad y parte ficticia? Otros como el mito, que tenían la finalidad de explicar el origen del universo de formas poco convencionales,
otros como las fábulas, que en sus personajes en su mayoría pues eran animales y nos daban una moraleja o una enseñanza. Pues hoy te voy a enseñar otro tipo de texto narrativo. Son los relatos históricos. Y los relatos históricos es nuestra palabra clave de la clase de español del día de hoy. Como ya te lo había adelantado antes, el día de hoy en la clase de español vamos a ver un tipo de texto narrativo que se llama relatos históricos. Para conocer un poquito más acerca del concepto relatos históricos, es importante que veamos u observemos este enunciado. Relatos históricos está compuesto por dos palabritas. La primera es relatos y la segunda es históricos. Si nosotros separamos estos conceptos, tendremos que un relato es igual a una narración, mientras que la palabra histórico es igual a hechos pasados que fueron reales. Por lo tanto, ¿qué es un relato histórico? Un relato histórico es la narración de hechos reales que tuvieron lugar en el pasado y que presenta una secuencia cronológica, es decir, que lleva un orden. Nosotros habíamos visto diferentes tipos de textos anteriormente. ¿Cómo podremos distinguir un relato histórico a todos los textos que hemos visto? Bueno, recordándonos que son hechos reales que ya han pasado. Por ejemplo, ¿recuerdas tú que las leyendas eran hechos reales combinados con hechos de ficción? Fíjate cómo ahí está la diferencia. Estos, no confundir, estos sí son hechos reales que ya han pasado en el pasado, valga la redundancia, y que por eso son históricos. Un relato histórico se compone principalmente por tres partes. La primera es el inicio, en donde se plantean los hechos de qué vamos a exponer en él, qué se va a decir, qué se va a informar. La segunda es el desarrollo, en donde se explican y se vinculan todos los sucesos. Y por último tenemos el desenlace, que es donde concluye el relato temporalmente. ¿Por qué se dice que concluye el relato temporalmente? Ojo chicos, estos tipos de relatos no tienen como tal una conclusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al terminar un relato histórico, da inicio a otro relato histórico. Un ejemplo, chicos. El relato histórico de la conquista de México nos cuenta en qué año llega Hernán Cortés, cómo se desarrolla esta lucha, y cuando ya termina diciendo que el 13 de agosto de 1521 Tenochtitlan se rinde ante él y ellos toman sus templos, sus palacios, sus torres, etcétera, y los toman como esclavos, ahí podría ser el desenlace de la conquista, pero a la vez es el inicio del siguiente relato histórico, que sería la vida en la Nueva España, que a la vez el desenlace de este relato histórico sería el inicio de la independencia, que a su vez el desenlace de este relato histórico sería el inicio de los primeros años de México como independiente, y así sucesivamente. Es por eso que decimos que su desenlace es temporal, ya que los sucesos, como se los expliqué, dan origen a otro relato histórico, y así nos podemos ir, chicos, como en cadenita. En este tipo de relatos normalmente encontramos los sustantivos, que son aquellas palabritas que se encargan de dar nombre a las personas, animales, cosas y lugares. Estos sustantivos aparecen en los relatos históricos regularmente en forma singular, es decir, se refieren a uno nada más y no a muchos. Los verbos aparecen en diferentes formas. Hay algunos verbos que aparecen en tiempo infinitivo. Los verbos infinitivos son todos aquellos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, aquí barrer, jugar, secar, cocinar, escribir, regar, peinar, pintar. Fíjate cómo todos terminan en ar, ir y todos terminan en esas dos letritas, y esta es una característica de los verbos infinitivos, aunque también en este tipo de relatos, y esto es en su mayoría, voy a hacer la cámara un poquito para acá, así es,
Están en tiempo pretérito y copretérito. El tiempo pretérito indica acciones terminadas. Por ejemplo, comió, estudió, luchó, navegó, encontró, etc. Y también en este tiempo verbal es una acción que se realizó al mismo tiempo que otra acción en el pasado. Por ejemplo, yo estudiaba mientras tú comías. Él luchaba, él estudiaba, él firmaba, él peleaba, nosotros peleábamos, etc. Y este indica acciones que no se han terminado en el pasado. Por ejemplo, reía, lloraba, perdía, triunfaba, etc. Casi todas estas palabritas de estos verbos las encuentras porque terminan o porque terminan en ia o aba. Esa es como una clave pequeña para que tú puedas identificar verbos que están en pretérito y en copretérito. Y estos verbos regularmente aparecen en estos relatos históricos. Don Miguel Hidalgo luchaba por la independencia de México mientras convocaba al pueblo para que se levantara en armas. Fíjate cómo aquí incluimos estos verbos en el tiempo copretérito. Vamos a ver un poquito más acerca de estos tiempos verbales para que tú no te angusties por el momento, pero que los vayas identificando muy bien. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de español para que puedas realizarlas. Recuerda que puedes repetir el video las veces que tú quieras, las veces que sean necesarias y podrás auxiliarte en tu libro de texto. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que continúes con tus clases de matemáticas. A lo largo de estas semanas hemos venido recordando conceptos básicos de las fracciones, como lo es numerador, denominador, como lo es fracciones equivalentes, sumas y restas de fracciones, etc. Bueno, pues hoy seguiremos con este tema de las fracciones y ver cómo se pueden hacer muchas cosas y jugar con ellas a través de nuestras tablas de multiplicar. El último tema, si tú recuerdas, veíamos cómo cambiar una expresión de fracción a una expresión con punto decimal. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo cambiar una expresión de punto decimal a una expresión de fracción. Como ya te lo había adelantado antes, hoy en nuestra clase de matemáticas seguiremos explorando sobre las operaciones que podemos hacer con nuestras fracciones. El día de hoy veremos 3 temas súper interesantes y sobre todo súper fáciles. El primero será cómo transformar una fracción mixta a una fracción impropia o convencional y una expresión decimal a una fracción, así como realizar suma de fracciones de 3 fracciones con diferente denominador. Nuestro primer tema es cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Esta es una fracción mixta, hay que recordar que se lee 2 enteros, 1 medio. Nuestro primer paso es identificar el denominador de nuestra fracción. En este caso, el denominador de nuestra fracción es un 2, o sea, estamos trabajando con medios, por lo tanto, va a pasar igualito el 2. Recordamos, nuestro primer paso es identificar el denominador. Ponemos un igual, nuestra línea de fracción o de división, y ponemos el mismo denominador, el 2. Fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a multiplicar este número grandote, o sea, los enteros, por el número denominador o el número de abajo. Va a ser 2 por 2, ¿ok? Repito, 2 por 2. Entero por denominador.
y al resultado que nos dé le vamos a sumar el numerador. 2 por 2 más 1. 2 por 2 más 1. 2 por 2 es igual a 4, más 1 es igual a 5. Y ya terminamos, chicos. 2 enteros, 1 medio, es igual a 5 medios. Fíjense cómo tenemos como resultado una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. ¿Sale? Si lo comprobamos con nuestros dibujos, tenemos esto. De este lado tenemos 2 enteros, aquí están coloreados. Y de este lado un medio. 2 enteros, 1 medio. Ahora ponemos igual, ocupamos 5 medios, así es que ocupamos 3 enteros, igual que acá. Y coloreamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tú te fijas, es exactamente la misma cantidad. Y es por eso, chicos, que estas fracciones son equivalentes. Bueno, pues ahora vamos a ver nuestro siguiente tema, que es cómo cambiar una fracción, una expresión decimal a una fracción. Para esto vamos a recordar algo muy básico que seguramente tú aprendiste en tus grados anteriores. Los números después del punto decimal se llaman décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y 100 milésimos. Acuérdate, el primer número después del punto decimal es décimo, el segundo es centésimo, el tercero es milésimo, el cuarto 10 milésimo y el quinto 100 milésimo. Imagina que este punto decimal no está. Fíjate cómo si lo ponemos aquí justo donde tengo este láser rojo, juntamos un 10, por eso son décimos, juntamos un 100, por eso son centésimos, y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, una vez que recordemos esto, ahora sí vamos a ver cómo cambiar una expresión decimal a una fracción. Aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de 0.25 y decimos, el 2 es un décimo y el 5 es un centésimo. Como tengo dos números y el último es el 5, que está ubicado en los centésimos, entonces decimos que son 25 centésimos. Recordamos, 25 centésimos. Por lo tanto, colocamos el 25 como nuestro numerador y el 100 de centésimos como nuestro denominador. Un tip, chicos, para poder poner este numerito de aquí abajo, que en este caso es el 100, fíjense bien, tenemos el 25, lo pasamos como nuestro numerador, colocamos un 1, y a continuación vemos cuántos números hay después del punto. Hay 1 y hay 2. Por lo tanto, ponemos 2 ceros. ¿Listo? Si aquí hubiera 3 números, tendríamos 3 ceros. Este es un tip, chicos, para que nunca se confundan y sepan muy bien qué cantidad de números poner en nuestro denominador. Pero esta fracción, chicos, es muy, muy, muy grande. Tenemos que hacerla más pequeña para que podamos utilizarla al momento de sumar, restar, etc. y no se nos sea tan complicado. ¿Cómo podemos entonces reducir o simplificar esta fracción? Recuerdan que yo les comentaba en clases pasadas que para hacer una fracción más chiquita, lo que tenemos que hacer era ir dividiendo entre un número. Bueno, pues esos números son nuestros números primos. Recuerden el 2, el 3 o el 5. Siempre vamos a dividir entre alguno de estos tres números. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense muy bien, chicos. El 25 no se puede dividir entre 2, porque si lo dividimos entre 2, nos sobraría, no quedaría una división exacta.
Por lo tanto, no nos sirve el 2 para simplificar nuestra fracción. Pasamos al 3. Y vemos que tampoco funciona el 3 para simplificar esta fracción, ya que ninguno de estos dos números pueden dividirse entre 3. Pasamos ahora al 5. Y vemos que con el 5 sí se puede dividir el 25 y a la vez se puede dividir el 100. Recuerden, chicos, que la regla de oro es siempre dividir numerador y denominador entre el mismo número. Siempre, siempre. No se pueden dividir entre diferentes números. Bueno, regresando, el número 5 es el número que nos va a ayudar a simplificar nuestra fracción. Dividimos 25 entre 5 y 100 entre 5. Y nos da como resultado 5 veinteavos. Ahora checamos otra vez si la podemos hacer más pequeña. Vemos el 2. Podemos dividir el 20 entre el 2, pero no podemos dividir el 5. Así es que pasamos al siguiente número. Tenemos ahora el 3. No podemos dividir ninguno de nuestros números entre 3. Por lo tanto, pasamos nuevamente al 5. Y decimos 5 entre 5 y 20 entre 5. Y nos da como resultado un cuarto. Ya no podemos seguir dividiendo, chicos. Recordemos que también la clase pasada decíamos que el 1 no lo podíamos ya dividir. Así es que esta es nuestra fracción más pequeñita. Por lo tanto, decimos que 0.25 es igual a un cuarto, es igual a 5 veinteavos o es igual a 25 centésimos. Si nosotros pudiéramos hacer los dibujos de estas tres fracciones, representarían exactamente la misma cantidad, pero nosotros sacamos siempre la más chiquita, la más pequeñita, porque es la que podemos utilizar en la resolución de problemas, porque tiene números más pequeños y se nos haría de alguna forma un poquito más fácil. Bien, chicos, pues ahora vamos a la práctica. Bien, chicos, pues vamos a la práctica. Primero que nada, vamos a ver cómo cambiar una fracción mixta. Por ejemplo, aquí tengo 3 enteros, un cuarto. ¿Y cómo la voy a cambiar a una fracción propia o impropia? Depende de lo que nos salga, ¿verdad? Bueno, pues nos dicen que si tenemos cuartos, vamos a pasar exactamente igual porque vamos a trabajar con cuartos. El siguiente paso es multiplicar 3 por 4 y 3 por 4 son 12. A este resultado que nos salió, que fue 3 por 4, 12, le vamos a sumar el numerador. Por lo tanto va a ser 12 más 1 es igual a 13. Y nos van a quedar 13 cuartos. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo, chicos. Ahora tenemos la cantidad de 2 enteros, un tercio. Nos dicen, vamos a trabajar con tercios, así es que el 3 pasa igualito. Y ahora vamos a decir 2 por 3 es igual a 6, más 1 es igual a 7. Por lo tanto, 2 enteros, un tercio es igual a 7. Chicos, un tip para que ustedes sepan si lo están haciendo de forma correcta. Todas las fracciones que nosotros cambiamos de mixta a fracción convencional siempre van a ser impropias. ¿Qué quedamos que eran impropias? Donde el numerador, el número de arriba, era más grande que el denominador, el número de abajo. Siempre que nosotros cambiemos
una fracción mixta siempre nos tiene que dar una fracción impropia. Si no nos da una fracción impropia, entonces probablemente tengamos que volver a revisar porque esté erróneo. ¿Bien? Chicos, pues vamos a ver ahora el siguiente tema o la siguiente práctica, que es cómo cambiar una expresión decimal, por ejemplo aquí 0.5, a una fracción. Bien chicos, pues esto es muy fácil. Vamos a recordar que decimos punto decimal o son décimos. Nos ponemos el 5 como nuestro numerador. Colocamos un 1. Vemos cuántos números hay después del punto. Por ejemplo, aquí hay solamente 1, es el 5. Así es que solamente ponemos un 0. Y ya terminamos, ya sacamos nuestra primer fracción. Pero hay que recordar que debemos de sacar la fracción más pequeñita. Así es que vamos a comenzar a simplificar. Vamos a recordar siempre estos números: el 2, el 3 y el 5. Siempre se va a simplificar con ayuda de esos tres números. Siempre chicos, siempre va a ser con ayuda de esos tres números, ¿ok? Bueno, vamos a ver, con el 2 podemos dividir el 10, nos sale una cantidad exacta, pero no podemos dividir el 5. Así es que el 2 queda descartado. Vamos al 3. Con el 3 no podemos dividir ninguno de los dos. Vamos al 5 y nos vamos a dar cuenta que sí podemos dividir entre 5. Vamos a escribir nuestra tabla del 5. 5 por 1 es igual a 5, 5 por 2 es igual a 10, 5 por 3 es igual a 15 y así sucesivamente. Fíjense bien chicos, aquí aparece el 5, quiere decir que 5 entre 5 me es igual a 1. Y aquí aparece el 10, quiere decir que el 5 en el 10 me cabe 2 veces. Y ya terminamos chicos. Esa es la fracción más pequeñita que nosotros podemos sacar. ¿Por qué es la fracción más pequeñita? Porque ya tenemos aquí un 1 y recordemos que el 1 no se puede dividir en más números. Así es que terminamos. Vamos a ver si esta fracción que está pequeñita la podemos comprobar con nuestros dibujos. Tenemos aquí un entero. 1, 2, 3, 4, 5, lo partimos a la mitad, tenemos 10. Coloreamos 5. Hacemos otro entero. Lo dividimos en medios. Coloreamos un medio. Y si se pueden dar cuenta es exactamente la misma cantidad iluminada. ¿Sale? Entonces decimos que 0.5 es igual a un medio. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el 0.225. ¿Sale? Pasamos nuestro número tal cual. 225. Ese va a ser nuestro numerador. Ahora ponemos nuestra línea de fracción, un 1, y contamos cuántos números son. 1, 2, 3. Por lo tanto ponemos 1, 2, 3, 0. ¿Sale? Serían 225 milésimos. Ok. Bien chicos, por cuestiones del video no me voy a detener a ver por cuál número voy a dividir. Pero si ustedes hacen el procedimiento en casa se darán cuenta que no podré dividir entre 2, ya que el 225 me dará una cantidad no exacta, al igual que el 3. Así es que tomaré el 5. Vamos a dividir aquí abajito
225 entre 5. Y decimos que el 5 en el 2 no nos cabe, agarramos dos cifras. El 5 en el 22 nos cabe 4 veces. 4 por 5 son 20, nos sobran 2. Para 22, 2. Bajamos el número 5 y decimos un número multiplicado por 5 que me dé 25. 5 por 5, 25 menos 25 es igual a 0. Ponemos el 45 aquí. Ahora vamos a dividir el 1000. Ponemos 1000 entre 5. En el 1 no nos cabe, agarramos hasta el 10. Un número multiplicado por 5 que me da 10 es el 2. 2 por 5, 10. Menos 10 es igual a 0. Bajo el 0. 0 por 5, 0. Para 0, 0. Bajo el 0. 0 por 5. 0 por 5, 0. Para 0, 0. Terminé. Son 45 sobre 200 o 45 200avos. Bien, chicos, ya simplifiqué mi fracción, pero sigue saliendo muy grande. La voy a hacer un poco más chiquita. Voy a seguir dividiendo por el número que es el 5. 45 entre 5 me da un total de 9. 9 por 5, 45. Menos 45 es igual a 0. Así es que nuestro numerador siguiente es 9. Vamos ahora a dividir el 200. 200 entre 5. No me alcanza con el 2, agarro dos cifras. Decimos esa 4. 4 por 5, 20. Para 20, 0. Bajo el 0. Un número que multiplicado por 5 me dé 0. 0. 0 por 5, 0. Menos 0, pues es igual a 0. Ya terminé. Son 9 cuarentavos. Bien, chicos, como pueden observar, en esta fracción ya no podemos seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque el 9 lo podemos dividir entre 3, pero el 40 no. El 40 lo podemos dividir entre 2, pero el 9 no. Y ninguno de los dos números podemos dividir entre 5. Por lo tanto, la fracción más pequeña que nosotros podemos sacar de 0.225 es 9 cuarentavos. ¿Sale? El tip para hacer este tipo de fracciones, chicos, es recordar estos números primos siempre. 2, 3 y 5. ¿Ok? Bien, chicos, con este ejercicio vamos a juntar un poquito todos nuestros conocimientos que hemos venido adquiriendo en estas clases. Aquí tenemos una suma de fracciones. Vemos que son 3 fracciones y que son con diferente denominador. Ojo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar con qué denominador queremos trabajar. ¿Ok? Yo les aconsejo que siempre seleccionen el denominador más grande, ya que esto hará que su ejercicio sea un poquito más fácil. Pasamos nuestra fracción exacta y vamos a modificar las siguientes fracciones. Vamos a decir, por ejemplo, el 2 lo queremos convertir en un 6, ¿ok? Decimos que número multiplicado por 2 es igual a 6. Decimos que es el 3. 3 por 2 es igual a 6. Y como ya multiplicamos el número de abajo, ahora tenemos que multiplicar también el de arriba por el mismo número. Y decimos 1 por 3 es igual a 3. ¿Listo? Ahora vamos a ver la siguiente.
tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 no sea igual a 6. Y decimos que 3 por 2 es igual a 6. Y que como ya multiplicamos por 2 el de abajo, tenemos que multiplicar por 2 el de arriba. Y decimos 1 por 2 es igual a 2. Y listo, chicos, ya tenemos los 3 números denominadores iguales. Por lo tanto, ya solo realizamos la suma. El 6 pasa igualito, ¿sale? Y ya solo sumamos los números de arriba. Y decimos 3 más 4 es igual a 7 más 2 es igual a 9. El resultado de esa suma es igual a 9 sextos. Pero vamos a hacerla chiquita y como nos damos cuenta que es una fracción impropia, podemos transformarla a una fracción mixta. ¿Cómo se hace esto, chicos? Dividiendo. ¿Qué vamos a dividir? Estos dos números. ¿Cómo? Acuérdense. Número de abajo siempre va afuera. Número de arriba siempre va adentro. Como el número es más grande, el de adentro, que el de afuera, sí se puede dividir. Y decimos, ¿cuántas veces nos cabe el 6? En el 9. Ah, pues nos cabe una vez. 1 por 6, 6. Y 9 menos 6 es igual a 3. Como tenemos todavía un residuo, agregamos un punto decimal, ¿ok? Y agregamos un 0. Y decimos 6, un número que multiplicado por 6 no sea igual a 30. Si escribimos nuestra tabla del 6, nos daremos cuenta que ese número lo encontramos en el 5. 5 por 6 es igual a 30, menos 30 es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ojo aquí, chicos. Tenemos un 1 que sería igual a un entero, ¿sí? Un entero es el 1 de aquí, antes del punto decimal. Pero ahora pregunta, ¿cómo podríamos representar el punto 5 allá? Para no poner 1.5. ¿Por qué no puedo poner 1.5? Bueno, imagínense que ahí van a vender medio kilo de jitomate, más 4 sextos de lechuga, más un tercio de cebolla, y pues yo no voy a llegar con mi mamá y le voy a decir que compré en total 1.5 de verduras, ¿no? Tengo que decirle 1 kilo y el resto, que en este caso sería 0.5. ¿Cómo voy a saber la fracción del 0.5? Bueno, pues es justamente lo que acabamos de ver hace ratito. Ya quitamos el 1, lo tenemos aquí. Ahora nos quedan 0.5. Decimos el 5 lo pasamos igualito, ponemos un 1 y recordamos que solo hay un número después del punto decimal, por lo tanto solamente agregamos un 0. Y ya tenemos una fracción, pero la vamos a hacer más pequeñita. Recordamos que podemos dividir entre 2, entre 3 o entre 5. Y vemos o nos damos cuenta que es ideal dividir entre 5. Decimos 5 entre 5 es igual a 1. Y 5 entre 10 es igual a 2. Por lo tanto, 0.5 es igual a 1 medio. Entonces, tenemos un entero y 0.5, o sea, medio. Ya tenemos aquí, chicos, una fracción mixta y ya podemos decir que compramos en total 1,5 kilos de frutas o de verduras, perdón, que fuimos a comprar a la tienda, 1,5 kilos.
¿Sale? Fíjense cómo en este pequeño ejercicio, chicos, juntamos todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de las fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de esta manera, jugando con nuestras tablas de multiplicar, con los procedimientos que ya aprendimos y sobre todo dándonos cuenta que las fracciones no son difíciles, ni son complicadas, ni para nada. Lo único que hay que hacer es dividir y multiplicar y es todo. ¿Ok, chicos? Pueden anotar estos ejemplos en su cuaderno y vamos a seguir viendo un poquito más de ejercicios de este tipo.